Ahí está, grabando. Bueno, muy buenas tardes a todos. Estamos entonces continuando con este primer ciclo de charlas acerca de la literatura argentina del siglo XIX, ciclo organizado por las cátedras de literatura y licenciatura en letras, las cátedras de literatura argentina 1 de la Universidad Nacional del Nordeste y la Universidad Nacional de Formosa. En esta segunda oportunidad, en esta segunda charla, tenemos una invitada de lujo también, como quien la ha antecedido, y es la doctora Eve Molina, quien va a hablar sobre las estéticas y sobre las poéticas de esta generación del 37, tema que nuestros estudiantes están abordando precisamente en este momento. Quiero darles la bienvenida y comentarles que acá me está indicando la pantalla que en este momento tenemos 74 participantes. La verdad que es una gran convocatoria, como también lo ha sido la convocatoria con la doctora Natalia Crespo. Realmente nos tiene muy satisfecho que estén no solamente nuestros estudiantes, que son los principales destinatarios de este ciclo de charlas. Tenemos también estudiantes no solamente de la UNE y de la UNAF, sino también sabemos que hay estudiantes de otras universidades, a los cuales hay estudiantes la estoy viendo acá, Grisby o Gaspuga. Les damos la bienvenida y muy contentos de que nos acompañen en estas charlas. Y bueno, para comenzar entonces, Milagro, vos te encargás de presentarla a nuestra querida Eve Molina. Bueno, gracias Marisa. Bueno, Eve Molina es doctora en letras por la Universidad Nacional de Cuyo, es profesora titular efectiva de Literatura Argentina 1 de la misma universidad y por extensión en práctica profesional docente 1 y 2, perdón. Es miembro del cuerpo docente del doctorado en letras, es investigadora independiente del CONICET, es miembro del Centro de Estudios de Literatura de Mendoza, CELIM de la Universidad de Cuyo, es miembro de la Red Universitaria de Estudios de las Literaturas de la Argentina, RELA, fue directora del Instituto de Literaturas Modernas entre 2011 y marzo del 2016 y ha dirigido la revista de Literaturas Modernas durante esos años. Actualmente es directora del Departamento de Letras. Se dedica especialmente a la literatura argentina del siglo XIX, sobre todo la poética de la novela y la literatura de las mujeres. Dirige proyectos de rescate del patrimonio literario argentino, por los cuales ha reeditado cuentos de Eduardo Mansilla de García, El Capitán Vargas, novela inédita de Vicente Fidel López, y La Loca de la Guardia, también de Vicente Fidel López, en ediciones críticas, genéticas y anotadas. En libros de su autoría podemos nombrar La narrativa dialógica de Juana Manuela Gorriti, Cómo crecen los hongos, la novela argentina entre 1838 y 1872, Vicente Fidel López, Exilio y novela histórica, es coautora de Literatura de Mendoza, Espacio, Historia, Sociedad, en 3 volúmenes coordinados por Gloria Videla de Rivero y de Poéticas de Autor en la literatura argentina desde 1950, con la dirección de Gustavo Sonana en 2 volúmenes. Y tiene numerosos artículos referidos sobre todo a la literatura argentina decimonónica que nuestros alumnos han leído porque forman parte de nuestras programaciones de cátedra, así que para nosotros es un placer. Bueno, Eve, Bien. Te invitamos a que cuando quieras comiences. De acuerdo. Buenas tardes a todos. Y lo último que agrego, sí, y dejamos el espacio final para los intercambios, las preguntas,
Igualmente, si alguno ya quiere ir mencionando algunas preguntas en el chat, nosotros las vamos a ir registrando y después al final las compartimos para abrir el diálogo, ¿sí? Bien. Bueno. Muchas gracias, Milagros, muchas gracias, Marisa. Bueno, un gusto estar ante tantas caritas bonitas que la virtualidad nos ha facilitado ahora poder estar en este acercamiento y muy contenta también de ver a los colegas de San Juan. eh, Hacía mucho que no nos veíamos. Eh, bueno, después de estas presentaciones uno siempre se siente un poco incómodo porque hay que responder ante tanta expectativa. Pero bueno, tengan en cuenta que de lo que voy a hablar es fruto de muchos años de estudio. Es como que voy cerrando ciclos de lo que al comienzo fue simplemente un inicio de estudiar las ideas de Vicente Fidel López, que después las abandoné porque eran más grandes de lo que yo podía manejar cuando era becaria ya lejos de hace tiempo. Después, bueno, las vueltas de la vida ha ido dando que ahora ya creo que tengo un poco más madurado el tema, como para compartir con ustedes, aunque me quedan todavía muchas preguntas. Vamos entonces. La idea es conocer la teoría literaria de esta generación, que todos la venimos trabajando desde hace mucho. Aquí he rescatado un par de renglones de los dos programas de las materias de literatura argentina que coordinan esta charla, pero me quiero quedar primero en el concepto de programa. El programa de una materia es ese escrito en el que uno anuncia qué quiere hacer, fundamenta las decisiones que ha tomado el equipo de cátedra para ver cómo se va a avanzar. Y justamente de lo que vamos a hablar también es del programa que la generación del 37 estableció. Y si aquí en los programas de literatura argentina las profesoras han tomado, bueno, como verán allí apenas yo he rescatado algunas de las menciones, pero coincide, por ejemplo, en el marco teórico de Angenot. ¿Por qué? Porque no podemos estudiar nada si no tenemos claro ese marco teórico, el conjunto de ideas que sustentan nuestras explicaciones. La generación del 37 también tuvo su corpus de ideas, su conjunto de ideas que sistematizaron entre todos, y a eso es lo que yo quiero enfocarme, que nos pongamos no con la mirada contemporánea, tomando el marco teórico de Angenot, de Bourdieu o de Lotman, sino que hagamos el esfuerzo de ponernos en el tiempo de nuestra generación del 37 y que veamos qué era para ellos la literatura. Entonces, nos vamos, o les propongo por lo menos, que analicemos muy rápidamente, y si me paso el tiempo me avisan las profes, por favor. Vamos a analizar la teoría literaria como un programa fundacional de la literatura argentina. Pero vamos a tratar también de valorarla o de mirarla como ese proceso intelectual que hicieron los nuestros, que es original en la medida en que ellos quisieron dar respuesta a una realidad que para ellos era original, que era la Argentina de 1830 y tantos. Entonces, vamos a tratar de no hablar de romanticismo, aunque sean románticos los autores que inspiraron a los nuestros. Por eso vamos a tomar la perspectiva de la poética histórica, que es ponernos en el conocer las poéticas del momento. ¿Qué pensaban de la literatura en aquel momento? No con la perspectiva de ahora, sino con la de ellos. Y específicamente lo que ellos han dicho en sus metatextos, sean prólogos, cartas, o hasta tenemos un caso de un manual de poética. Entonces, entender desde su lógica, de su situación, qué es para ellos la literatura y por qué sobre esa base de ideas arman el programa
de lo que debería ser la literatura argentina en su concepto. Tenemos que ubicarnos en que la teoría literaria no existía como tal como ahora nosotros en nuestros planes de estudio podemos tener una materia que se llame teoría literaria. ¿Qué existía en aquel momento? Los manuales escolares, que tampoco había, no era una enseñanza obligatoria, pero por ejemplo el de Blear, que Echeverría tenía en su valija cuando se fue a Europa, era uno de los más usados, pero también las clases universitarias como las de Diego Alcorta, y si no, lo que podían leer de todos los libros importados. Un Victor Hugo o Madame de Staël, a lo mejor no, todavía son nombres conocidos, pero también está un Victor Cousin que en su momento tuvo mucha influencia en ellos, pero que, bueno, con el correr del tiempo se ha visto que no era tan original. De estas distintas fuentes, los nuestros van a ir tomando las ideas que les parecen más convenientes. Sin duda, el que podemos llamar el líder de esta generación es Esteban Echeverría. Nueva generación, la menciono porque es el nombre que ellos mismos se daban, y además porque tenían conciencia de formar una generación. Este Esteban Echeverría, que cuando se va a París, anuncia que es comerciante, pero cuando llega en la aduana se registra como poeta. Y recordamos este dato porque ya nos está diciendo que Echeverría viene con una conciencia de que ser poeta es algo importante, a lo que quiere dedicarse. Entonces, trae ideas que quiere promover, que siente que son oportunas para la literatura argentina. Ahora, no es solo Echeverría, como dicen en algunos manuales, el introductor del romanticismo, como que trajo el romanticismo metido en su valija él solo. No. Cuando llega Echeverría a Buenos Aires en 1830, hay un clima ya propicio. Y el que más ha propiciado ese clima es el doctor Diego Alcorta, que era el profesor de filosofía en prácticamente la única carrera que tenía la Universidad de Buenos Aires, que era la Facultad de Derecho. En esa materia, que algunas veces se llamó filosofía, en otros momentos ideología, allí Diego Alcorta va a completar lo que ya se venía dando, pero en los últimos años, que son las nociones filosóficas, fíjense, del sensualismo, el empirismo. Estamos hablando de Condillac, de Locke, de Destí, de Trotsy, que en Europa ya llevaba un siglo y medio, porque inclusive rescatan cosas del empirismo de Francis Bacon, que es dos fines del siglo XVII, XVIII, comienzo del XVIII. Es decir, la plena ilustración que acá en la Argentina recién se está conociendo, y en el ámbito de la universidad, en 1820. En eso nos tenemos que ubicar. Y en una facultad de Derecho, o sea, que forma abogados. ¿Para qué les sirve esto? Y para entender cómo van a construir el discurso de abogados. Una de las partes de este curso de ideología o de filosofía de Alcorta está dedicado a la retórica. Entonces, allí hay una serie de ideas que los nuestros van a tomar, porque la mayoría de los jóvenes, por ejemplo, rescato dos, Alberdi y Miguel Cané Padre, se forman en la Universidad de Buenos Aires. Es decir, su contacto con teoría literaria más ordenada es en esa cátedra de la UBA. Y después está ese torbellino de lecturas que van a tener acceso en, primero, la librería, el gabinete de lectura de Marcos Sastre, en la librería argentina, y después en el salón literario. Ahora, menciono a Alberdi y Cané Padre como un ejemplo, pero el que quizás más vamos a citar es a mi viejo amigo Vicente Fidel López, porque en realidad es el que primero teoriza, sistematiza las ideas de qué es la literatura, y lo hace en un libro titulado Curso de Bellas Letras, que publica cuando está exiliado en Chile, y que podemos considerar el primer manual de retórica y poética de un autor argentino. Es decir, es una puesta al día de esos manuales como el de Blear, que mencioné antes, que López mismo lo critica por un lado, pero por otro lado también lo aprovecha, y de otros manuales de la época.
Entonces, cuando ustedes vean que en alguna cita que dice CBL, quiere decir el curso de Bellas Letras de López. ¿Cuáles son los metatextos que más vamos a utilizar? Bueno, indudablemente los de Esteban Echeverría. No solo la advertencia rimas, o sea, el prólogo de ese pequeño libro en el que publica La cautiva, sino también algunas frases están o en la ojeada retrospectiva, en el manual de moral que escribe para los niños uruguayos, y también esos apuntes que deja inéditos y que Juan María Gutiérrez va a editar recién en 1871 en la revista del Río de la Plata, que si bien no son totalmente textos originales de Echeverría, son como bocetos, reescrituras, quizás traducciones de los autores europeos, pero nos muestran a ver con qué ideas estaba de acuerdo Echeverría. Otras ideas de esta generación, como ustedes sabrán, están en la moda, en este gacetín semanal de música, de poesía, de literatura y de costumbres, y su continuación uruguayo, que es El Iniciador, el periódico de todo y para todos. Y como les dije, bueno, el curso de Bellas Letras de López. En el Power que les voy a dejar a la profesora están mencionados con más detalle. No los voy a leer ahora todos. Sí, aclararía que de López también voy a tomar un apunte muy interesante. López también deja cosas inéditas y hay uno en particular que tenía como título original Origen y Psicología de la Literatura. Después le tachó ese título y le puso esta como aclaración, cosas de otro tiempo que quizás no son inútiles. Y la verdad que no me resultaron a mí para nada inútiles porque me ayudaron a reconstruir toda esta teoría. Para entenderla, vamos a partir de lo básico. Vamos a ir así dando como distintos tips o definiciones. La primera idea que hay que tener es que la literatura para ellos es un modo de conocimiento. Y en esto siguieron toda esta explicación del sensualismo que les dio Alcorta, que todo parte de las impresiones que recibe el alma, las sensaciones que perciben que se perciben con los sentimientos y que se conforman como una percepción plena en el alma, como le decía en ese momento, nosotros diríamos ahora la mente, o también se le decía el espíritu, y en el pensamiento. Es decir, por los sentidos nos llega el contacto con la realidad y de allí se va formando el pensamiento. Las percepciones activan las dos facultades del pensamiento, la inteligencia y la voluntad. La inteligencia que permite el conocimiento y ese es el ámbito de lo intelectual. La voluntad es la que mueve a la acción y ese es el ámbito de lo moral. Quizás para ustedes, y ojalá que para ustedes esto sea algo como muy básico, pero piensen ustedes que estas explicaciones, así como se las estoy dando yo, las daba Diego Alcorta en su clase de filosofía a los estudiantes de Derecho. Para ellos era la novedad. Entonces, ubiquémonos en cómo les habrá ido llegando todas estas novedades a nuestros intelectuales. Lo intelectual y lo moral son dos términos que se complementan, aunque son dos ámbitos paralelos y continuamente vamos a encontrar referencias a ellos. Y ya vamos a precisar cuál es el sentido sobre todo de lo moral, porque lo intelectual quizás lo tenemos más claro, pero lo moral en ese momento tenía un sentido no tanto como lo vemos más ahora. La inteligencia entonces va operando en un nivel ascendente, esa es la elevación del espíritu que tantas veces se encuentra, esa frase en los textos románticos, bueno, apunta a esto. La percepción activa la imaginación, que es el primer nivel del recuerdo, porque es volver a la imagen, a nuestra inteligencia, la imagen de lo que ya conocemos. Hay una razón práctica y luego hay una razón idealizadora. La abstracción es el mayor nivel del pensamiento. En la idea está el conocimiento perfecto. Esto es lo que creían los nuestros. Este es su concepto cognitivo.
Y destaco también esto de la voluntad, que Alcorta les va a insistir mucho en esto. Está bien, te está formando abogados que necesitan tener en cuenta las motivaciones de las personas. ¿Qué explica Alcorta? Que la voluntad se mueve porque hay una necesidad que cubrir. La inteligencia muestra esa necesidad, la voluntad se mueve. Entonces hay un deseo, la voluntad se transforma en deseo de solucionar esa necesidad. Y si eso es un deseo ardiente, se llama pasión. Pero también está el libre albedrío, si es la capacidad del hombre de decidir qué hace y qué no hace, la que va a terminar de configurar esa pasión, que va a ser la voluntad. López avanza un poquito más allá de lo que decía Alcorta y nos va a explicar en ese apunte que no llegó a editar él en vida, que la fantasía, que era una facultad humana que no aparecía mencionada en ninguno, ni de los manuales, ni de las otras teorías. Era, al decir de Santa Teresa, la loca de la casa. Entonces, como que le miraban con desconfianza a la fantasía, esa capacidad de crear cosas de la nada, no era bien vista. López le encuentra un valor a la fantasía y va a decir que la fantasía es otro modo de conocer la realidad. Si la razón va conociendo la realidad de a poco, estableciendo relaciones lógicas, inferencias, comparaciones, la fantasía tiene la capacidad de mostrar rápidamente la idea central o el sistema de ideas de un golpe y con audacia. Entonces, la fantasía permite al ser humano tener una visión rápida de algo, y eso también es un modo de conocimiento. Entonces, si la literatura es un modo de conocimiento, nos permite conocer, bueno, está transmitiendo ideas, y es una transmisión bellamente ejecutada. Y de ahí que parece simple, pero López tiene que explicar en su curso de Bellas Letras que en toda obra hay un autor, un fondo y una forma, un contenido, una inteligencia y una expresión, una exterioridad. Esos dos elementos, fondo y forma, forman una unidad también, que es como una especie de dicotomía. Son distintos, pero al mismo tiempo necesarios y complementarios. Y la otra idea que termina de unir esto no solo es que es importante la idea central, que va a tener la forma adecuada a esa idea, sino que de la armonía entre las ideas y las formas, de allí surge la belleza. La belleza es la exterioridad de la armonía. Entonces, por eso, Echeverría deja anotada en su apunte titulado Fondo y Forma en las obras de imaginación, que el fondo es el alma, la forma, el organismo de la poesía. Cada concepción poética tiene en sí su propia y adecuada forma. Cada artista original sus ideas y modo de expresarla, cada pueblo o civilización su poesía, por consiguiente sus formas poéticas características. Entonces, estas definiciones que se repiten de distintas formas en los autores, nos da primero una pista importante. Tienen la idea de sistema y de un sistema orgánico. Todas las ideas se relacionan entre sí. Y todos estos apuntes, estas reglas, estas características de la literatura también todas se relacionan. Por eso a mí me cuesta a veces ordenar un poco la explicación, porque en realidad diríamos todo se relaciona con todo. Inclusive López usa el término sistema, casi como lo estamos usando nosotros cuando hablamos de los polisistemas. Todo es orgánico, entonces, ahora, la armonía de las ideas, como les dije, va a expresar la belleza. Solo que, por supuesto, la forma es más, la forma está subsumida al fondo. El fondo es lo más importante. Pero en el fondo radica la originalidad. En el fondo, en el contenido, si son ideas originales, va a tener una forma original. Por supuesto, ya sabemos, los que hemos leído Advertencia a Rimas, que
está cuestionando a los neoclásicos que tenían formas poco originales y entonces también hacían depender de esa forma tan estructurada, estereotipada, un fondo poco original. Esta idea de alma y organismo entre fondo y forma, de cuerpo, se va a repetir en otros aspectos. Pero la cita Echeverría hablaba de la concepción poética. Tratemos de entenderla entonces a partir de estas ideas que les transmitió Alcorte y que circulaban en la época. A la izquierda, ¿qué tenemos? Una fotografía de la Pampa Argentina. Esa es la realidad real. ¿Qué hacen los artistas? ¿Qué pide Echeverría y los demás que haya en la literatura? La realidad ideal. Esa realidad que es la idea perfecta. Entonces, no le interesa la realidad real, sino esa realidad que está en el nivel más alto porque es el nivel de la abstracción, el nivel más alto al que puede llegar la razón. Entonces, la elevación del espíritu va indicando que tiene que avanzarse hacia la idealidad. Y de ahí que Echeverría diga, por ejemplo, en la advertencia de rimas, que el arte, que es lo bello, tiene que representar lo bello, va a dejar de lado lo que sea imperfecciones, manchas, va a tomar la realidad, pero la va a transformar, artizar, porque lo que no está idealizado, convertido en arte, artizado, no puede estar, no es digno de estar en la literatura. La literatura idealiza la realidad porque la literatura aspira a la elevación espiritual. ¿Y la elevación espiritual qué significa? Ir pasando de los niveles más concretos a los de la abstracción, a los de la mayor capacidad intelectiva. Entonces, ¿qué ayuda? ¿Qué capacidad humana ayuda al ser humano a esa elevación espiritual? Aquí vuelve a aparecer la fantasía. ¿Y por qué he transcripto la definición de fantasía del curso de Bellas Letras? Porque no aparece en ningún otro manual de la época. Es decir, López tiene que definir qué es la fantasía. Y fíjense cómo la define. Diríamos, quizás como lo diríamos ahora. No se extrañen de la ortografía, de la grafía, porque el curso de Bellas Letras se publicó con la ortografía chilena, que en ese momento obligaba el gobierno de Chile, y que es una ortografía simplificada. Facultad de crearse un mundo ficticio donde no solo no falten bajo ningún aspecto analogías claras con el mundo real, sino que se vea bien que el uno ha servido de base para crear idealmente al otro. Entonces, sí, es el concepto de ficción que tenemos ahora. Es un mundo creado, pero fíjense que López en esta y en otras citas va a insistir, y en realidad todos piensan así, que ese mundo ficticio no puede estar desconectado totalmente del mundo real, porque es la idea, apunta a la idea, pero de la realidad concreta. Entonces, el mundo ficticio no se opone al mundo real, es su complemento, su versión ideal. Y siempre está el mundo real de sustrato. Entonces, si bien por un lado piden la idealización, recuerden la imagen recién de ese cuadro, si bien de un artista contemporáneo, pero ese cuadro de La Pampa con un solo árbol, está patente o nos podemos imaginar cuál es la real. Está idealizado. Es La Pampa como la imaginó la pintora. Pero van a insistir ellos en que no hay que, esa realidad real que inspira no tiene que estar desdibujada. Se tiene que saber que está ahí de sustrato. Entonces, no es una idealización cualquiera, es una idealización que yo me he permitido denominar idealización espejo. Y no cualquier espejo, un espejo cóncavo.
Piensen ustedes, espejo cóncavo es como si fuera en la parte de afuera de un cucharón, que entonces, o de estos espejos que se ponen a veces en los espejos de los autos o en distintos lugares para ver la realidad ampliada. Entonces, la literatura es como este espejo. Me está mostrando la realidad. Sí, está la calle, el auto, los edificios, el árbol al final, pero me lo está mostrando de una forma no fotográfica, idealizada. Esa idealización produce que ciertos elementos ocupen un primer plano y otros elementos no se vean o ocupen los aspectos eh, marginales. ¿Por qué tiene que ser un espejo la literatura? Porque el poeta quiere, o el literato, quiere que en ese espejo de la realidad el hombre se ve a sí mismo, ve a la sociedad y actúe conforme a las ideas morales que transmite la obra. Y aquí aclaramos esto de moral, esta moralidad que indica que haya un estímulo para ser mejores. No la moraleja de las fábulas neoclásicas. No ese que el poeta sienta que tiene que dar una enseñanza directa. No, la moralidad de la que hablan los nuestros es que cuando uno lee una obra literaria, se sienta luego con ganas de ser mejor persona, que sienta que puede elevar su espíritu, que esté estimulado a buscar lo bueno, que la belleza transmita la verdad y transmita lo bueno. Entonces, en esta idealización de la realidad no puede la idealización desprenderse o ser tan ficticia que no se vea cuál es la realidad que la ha inspirado, porque si no, se cortaría este otro elemento, este otro requisito de la literatura, que es que espeje esa realidad para que el hombre en él se pueda ver. En el curso de Bellas Letras, López es muy sistemático y de allí que establezca no usa este cuadro, pero fácilmente se puede hacer este cuadro con la clasificación de los géneros literarios, porque va diciendo básicamente, las sensaciones están idealizadas en la poesía descriptiva o pintoresca, los sentimientos en la poesía lírica, las pasiones en la poesía dramática, los recuerdos en la poesía épica. Lo que es la verdad y el error, lo respetable y lo ridículo, están en la poesía didáctica, que puede ser seria, pero sobre todo es cómica y satírica. A todos estos géneros les da el nombre poesía, pero en el último capítulo del curso de Bellas Letras agrega uno dedicado a la novela, que también es una novedad en cómo la enfoca, porque la novela, dice él, se dedica a la vida privada de la sociedad, de los personajes que a lo mejor la historia lo toma como grandes personajes, la historia toma la vida pública de tal o cual, la novela va a tomar la vida privada. Y entonces allí, en la literatura, se produce la idealización de cualquier faceta de la realidad. Tomemos el ejemplo, a ver, porque el primer caso sería la poesía descriptiva o pintoresca. Nosotros siempre asociamos esta literatura romántica con pintoresco, pero tomemos de dónde viene el adjetivo pintoresco asociado a romántico. Lo dice Echeverría en la advertencia Rimas, que su designio ha sido pintar la fisonomía poética del desierto. Entonces, si analizamos pintar a partir de toda esta teoría sensualista, de base sensualista y que después ellos van completando, vemos que cuando nos dicen que es pintar, lo va a aclarar también López cuando describe la poesía pintoresca, pintar es representar sensible e imaginariamente la realidad.
el principal designio, dice Echeverría, el designio del poeta. ¿Y el designio del poeta qué quiere decir? Que la pintura está haciendo una transformación de esa realidad. ¿Y qué va a tomar del desierto? La fisonomía poética, o sea, aquellos elementos, hay una selección de elementos del desierto. ¿Cuáles? Aquellos que van a impresionar el alma y que van a provocar ese sentimiento de lo bello o de lo sublime. Es decir, va a estar lo sensible y lo sentimental en la base de esta pintura que nos va a permitir el conocimiento del desierto. Vamos a conocer el desierto a través de su fisonomía poética. Destaqué también, no tanto que lo que dice del fomento de la literatura nacional, porque eso seguramente ya ustedes lo conocen, lo tienen más trabajado, sino quiero completar la idea de por qué la poesía para nuestro deleite moral. Explica Echeverría que, bueno, que quiere trabajar el desierto, nuestro más pingüe patrimonio. Y dice, pero bueno, para que no sea todo descriptivo, o sea, tiene conciencia de que hay una poesía que es puramente descriptiva, pero claro, es una poesía que no puede ser muy extensa, porque la descripción pura cansa al lector. Entonces él dice que, que incluye dos seres ideales o dos almas unidas por el doble vínculo del amor y el infortunio. Sabemos que es Brian y María. Nos lo está diciendo, son seres ideales. Por un lado, por supuesto, quiere decir no pretendan encontrar dos personas de carne y hueso que se llamen Brian y María. Pero también vamos a ver que está siendo consciente de que lo suyo es una idealización de tipos posibles de seres humanos. ¿Y cómo nos lo va a mostrar? Dicen otros pasajes, porque quiere destacar la energía de la pasión manifestándose por actos, el interno afán de su propia actividad que poco a poco consume y al cabo aniquila de un golpe su débil existencia. Es decir, nos va a mostrar a estos seres cómo viven, cómo actúan por la pasión, es decir, por esa necesidad muy ardiente de alcanzar algo. María va a querer, va a luchar, se va a esforzar, va a encontrar fuerzas de donde no tiene para salvar a su amado y por supuesto salvarse a sí misma. Y en algún momento está delira de que va a reencontrarse con su hijo olvidándose de que su hijo estaba muerto. Entonces, no son dos seres simplemente que van a sufrir, van a mostrar cómo la pasión los mueve a la acción. Y en esa pasión movida a la acción es donde el lector tiene que encontrar el deleite moral. Es decir, gustar de ver cómo esa pasión mueve a los personajes. Entonces, los personajes se vuelven ejemplo para los otros. El lector va a tener ganas, si es mujer o varón, pero de tener esa fuerza que tiene María, que saca de amor para vencer los obstáculos. Esa va a ser una poesía para el deleite moral de los lectores. Entonces, estos protagonistas que son seres ideales resultan modelos. Ejemplo, algo para que el lector vea. A un Brian que en el primer plano de la narración está agonizando, está herido y que eso es lo que permite que María se muestre como la mujer fuerte que todo lo puede. Pero la imagen de Brian Patriota, recuerden ustedes que está, por ejemplo, exaltada en los versos de Piquebrado, en ese canto guerrero del canto segundo, de la parte segunda del festín, es decir, en boca de un indio que está relatando cómo fue la lucha, en los pies quebrados se resalta el accionar de Brian. Y también después, en la octava parte, titulada Brian, esos versos del poeta Antar, que Echeverría toma de Lamartine, que también hablan de un patriota. Y lo que alcanza a decir Brian de que, bueno, que fue un buen militar, que nunca hizo una acción deshonesta. Entonces está Brian Patriota de modelo, aunque no sea el personaje que actúa en primera línea.
avanzamos un poquito. Entonces, esta idealización de la realidad tiene que tener otro condimento, y es que tiene que expresar a la sociedad. Es decir, la literatura, el texto literario, va a ser la expresión de la sociedad. Ellos lo toman de Monsieur Louis de Bonald, que lo repitió Madame de Staël. Pero tienen entonces clara la idea de que cada sociedad también es como una persona que tiene sus propias ideas, y es entonces un cuerpo atravesado por todas las relaciones de espacio y de tiempo. La literatura se nutre justamente de las características peculiares de cada sociedad, la religión, la filosofía, la historia de cada pueblo. ¿Por qué? Porque descubren, es la idea que se dan cuenta la generación del 37, que tienen que avanzar, es en la idea de sociabilidad. Este es un concepto clave que para aquel momento era también muy original, así como la fantasía. Bueno, es también la sociabilidad. Acá he tomado algunas frases de Alberdi, justamente en un artículo que se titula Del arte socialista, del iniciador. Piensen ustedes, 1837, 38, cuando sale este artículo en el iniciador, Alberdi está explicando que la sociedad es un cuerpo social cuyos dos principales miembros son el pueblo y el individuo. En otro artículo, explican que el hombre es hombre y sociedad al mismo tiempo. Entonces, este concepto de sociabilidad, de que el ser humano no es individual, no es aislado, sino que está integrando grupos más grandes. Esa es una idea que no estaba en la sociedad de su momento y que consideran ellos urgente, imprescindible. Fíjense esa frase que inventa Alberdi para explicar la sociabilidad. Dice que es la unidad múltipla. Es decir, la unidad en la diversidad, diríamos ahora. Es reconocer que la sociedad tiene muchos elementos, inclusive tiene distintas ideas religiosas, distintas ideas filosóficas, distintas ideas artísticas, pero todo confluye en la sociabilidad, que es esta realidad de que el hombre está con los demás, que forma una unidad que no es una unidad uniformante, sino que es una unidad que debería aceptar la diversidad. Y por ello complementan este concepto de sociabilidad diciendo que la forma política de la sociabilidad es la democracia. Y si ustedes recuerdan todas las palabras simbólicas del dogma socialista que propone Echeverría, la idea es esa, es democracia como la forma de la sociabilidad, o sea, la forma de vivir el hombre en sociedad. Por supuesto que esta idea no es totalmente original, pero ellos la están tomando de lo que nosotros actualmente llamamos romanticismo social o socialismo romántico, en palabras de Horacio Tarcus. Pero era la novedad en el momento, considerar a la sociedad un cuerpo en el que el hombre forma parte de pueblos, de naciones y de toda la humanidad, que estos tres elementos están plenamente asociados. Si algo le hace bien al hombre, le va a hacer bien a la nación y a la humanidad, pero un problema en la humanidad repercute en la nación y el hombre. No se puede quedar el literato con un nivel, tiene que tener en cuenta esta dimensión, estos círculos concéntricos que forman el cuerpo social. Y como todo cuerpo, entonces, la sociedad tiene vida, tiene una cara. Cada sociedad tiene una cara distinta, como cada ser humano tenemos nuestra faz, nuestro rostro, sabemos de nuestra individualidad por nuestra cara. Bueno, cada sociedad tiene lo mismo. Pero además, como es un cuerpo, entonces un cuerpo vivo es un cuerpo que va en movimiento.
tiene vida. ¿Y hacia dónde va esa vida? Hacia el progreso. Ustedes saben, si han leído algo sobre todo las ideas políticas de Echeverría, pero lo dicen todos en realidad. Yo cito ahora a Echeverría. El progreso es la ley de desarrollo y el fin necesario de toda sociedad libre. Eso estaban totalmente convencidos ellos. Es decir, si la sociedad es un cuerpo vivo, es un organismo vivo, tiene que avanzar. ¿Y hacia dónde va a avanzar si no es hacia lo bueno, que es el progreso, el desarrollo, la libertad? Entonces, el arte tiene que estar en profunda armonía con la sociedad. Otra vez la idea de armonía. Todo tiene que ser un conjunto armónico, todo es organismo, todo importa. Aunque cada parte de ese organismo tenga su función, pero todo tiene que funcionar armónicamente. Entonces, si la sociedad tiene como fin el progreso, el desarrollo, la emancipación continua, la literatura tiene que llevar, la literatura y el arte tienen que ir hacia ese progreso. No pueden quedarse quieta la literatura si la sociedad está en movimiento. Por eso entonces, cuando para la literatura argentina piden en realidad estas como tres caras, si pudiéramos decir tres caras de la misma moneda. Sí, la literatura tiene que ser nacional. Será el retrato de la individualidad nacional, dice Canet. El retrato pinta, expresa, manifiesta a la sociedad nacional en su individualidad, en lo que la hace distinta de todas las sociedades e inclusive distinta de sí misma, porque como ha ido evolucionando, ya no es lo mismo que el pasado. Es como cualquiera de nosotros, miramos una foto. Podría decir yo misma, bueno, la foto que pasé para el flyer de propaganda de estas clases y me muestra con unos añitos menos. Bueno, esa ya no soy yo, la que soy yo es ahora. Entonces, mi literatura nacional en este momento sería mi retrato actual. Pero la literatura no puede, esa literatura nacional tiene que ser socialista. Y acá, usando el término socialismo, socialista como lo tomaron ellos en aquel momento, sobre todo siguiendo a Saint-Simon y a otros, sobre todo franceses. ¿Qué es esto? Lo que decía Alberti, la unidad múltipla, es decir, entender que el individuo y es sociedad, es ciudadano, es patria y es humanidad. Entonces, la literatura no puede mirar lo individual, el dolor solo mío, sino que tiene que ver lo que le interesa a todos, el interés común. Y al mismo tiempo tiene que entonces ser una literatura progresista, porque tiene que ir avanzando en función de las necesidades de la época. Y cada momento, cada década, cada año va cambiando nuestra realidad, nuestras necesidades, entonces la literatura tiene que ir cambiando. Por eso ellos van a darle estos nombres. Entonces, van a cuestionar el clasicismo, decir que, bueno, que se queda en la forma estructurada. Pero en realidad, por ejemplo, López, que es el que hace este panorama histórico, en un artículo muy interesante que se llama Clasicismo y Romanticismo y que desató una polémica en Chile, conocida como la polémica de 1842, porque, bueno, intervino Sarmiento y Sarmiento se peleó más a fondo con los chilenos que no entendieron el planteo de López. Pero López decía, bueno, el clasicismo tomó lo universal, lo racional puro, y estuvo bien en su momento. Lo que hicieron mal fue tratar de reconstruir la cultura grecolatina. No, porque eso ya fue otra época. El clasicismo tenía que responder al siglo XVIII, no tenía que pretender otra cosa. Luego viene el romanticismo, porque en ese momento en que empieza a ser más importante lo individual y lo sentimental, lo subjetivo, bueno, el romanticismo es esa expresión de esa respuesta, esa reacción a lo puramente universal y racional. En ese ámbito estarían los primeros poemas de Echeverría, Elvira, Los Consuelos. Es una poesía que está descubriendo lo sentimental, lo subjetivo, lo sensual. Pero dice,
Ya ahora necesitamos una literatura que esté preocupada por lo social, por lo nacional, porque tiene que ir evolucionando esa literatura. Y esa es la que denomina literatura socialista, la va a denominar Alberdi y Cané, que se quedan en Uruguay, progresista la va a denominar López cuando se radica en Chile, se exilia en Chile, porque además tiene él básicamente es de vocación historiador. Entonces, esta nueva literatura es la que necesita la Argentina en ese momento. Entonces, eh, socialista y progresista están usadas como adjetivos, pero de alguna forma podríamos decir, bueno, la literatura en realidad que estudiábamos de Matadero, de Facundo, es literatura socialista, progresista. No es literatura romántica, dirían ellos mismos, porque ya es de otra época. Ahora, como es de otra época, la belleza tiene otro condimento. Al ser una época que tiene que mirar a la sociedad, al bien común, la belleza tiene que ser útil a la humanidad. Tiene que ser pan de los pueblos, instrumentos de progreso. No puede quedarse en algo, pretensiones aristocráticas, no puede quedarse en el sentimiento muy individual, un amor privado. No, la belleza tiene que ser útil para todos. Y si no, fíjense lo que dice Mitre. Los poetas del Río de la Plata han derramado en sus versos su amor a la libertad y su odio por la tiranía, guiado siempre por ese sentimiento de lo bello que hace comprender cuánto hay de sublime y de hermoso en la libertad y en la justicia. Es decir, lo bello se fusiona con lo moral. Esa utilidad que se le pide a la belleza es eso, incentivar a los pueblos a que cumplan su destino de progreso. O odien a la tiranía, rechacen la tiranía y defiendan la libertad. Entonces, todos estos condimentos que puede tener la literatura, la expresión de sensaciones, sentimientos, de pasiones, de recuerdos y de razones verdaderas también, deben producir una exaltación moral que impele a actuar. Entonces, la literatura puede ser un motor que mueva ¿a qué? Al cumplimiento de esa misión. A ver, si la literatura es un motor, mueve la acción, tiene un deber ser. Si hay que avanzar hacia ese progreso, entonces el poeta que asume esa responsabilidad social está cumpliendo una misión. Es el vate, es el sacerdote que ve más allá y que tiene que avanzar, hacer avanzar al hombre, a la nación, a la humanidad. Fíjense esta definición de la literatura que da en un artículo que se llama Del arte moderno, no, perdón, esta es una respuesta de Alberdi cuando los acusan de románticos. Ellos dicen, no, nosotros no queremos ser románticos, porque recordemos que en aquel momento el romanticismo era justamente esa literatura que miraba al pasado, la Edad Media, que era muy sentimental, lacrimógena, de tipo Werther, que todo es llorar por un amor individual y terminar en el suicidio. Ellos dicen, no, esta literatura no la queremos, entonces no somos ni queremos ser románticos. Entonces, ¿qué proponen? Un arte verdadero y no de partido. O sea, un arte que sea para todos. Un arte que prefiere el fondo a la forma, que es racional sin ser clásico, libre sin ser romántico, filosófico, o sea, con contenido, moralista, que dé buen ejemplo, progresivo, que vaya avanzando en función de la evolución del tiempo, que expresa el sentimiento público y no es capricho individual, que habla de la patria, de la humanidad, de la igualdad, del progreso, de la libertad, de las glorias, de las victorias, de las pasiones, de los deseos, de las esperanzas nacionales. Sí, es una literatura que tiene que abarcarlo todo y para todos. Ahora, ¿por qué ponemos que es una literatura deseada? Y porque en realidad ellos hacen más bien una propuesta, hay más propuesta que concreción. Entonces, volvemos al concepto de programa, porque pensamos que esta teoría literaria que entre todos van armando es un programa literario.
porque hacen una propuesta para cumplir esta misión patriótica que asumen a través de la literatura. En muchos pasajes, quizás en las que yo he leído que son citas demasiado breves, no se nota, pero hay una conciencia de generación, hay un nosotros, una primera persona plural siempre activo, pero también hay mucho futuro. Lo presenta como será tal cosa, debe ser, o sea, hay una obligación y hay una proyección hacia el futuro, pero son conscientes de que eso requiere una transformación que todavía ellos la empiezan, hay que ver hasta dónde avanza y qué se concreta. Entre el año 37, 38 hasta el 45 que se publica el curso de Bellas Letras, todavía es más una propuesta que una concreción. Y con este otro elemento, la tiranía de Rosas, el gobierno de Rosas, los problemas que tienen el exilio, les hace ajustar un poquito el cambio, porque el rumbo. Piensen ustedes que en la advertencia a Rimas, Echeverría empieza hablando de que la literatura nacional va a tomar la naturaleza, el espacio, el desierto, etcétera. Y parece que va a ir de a poco incorporando los otros elementos de nuestra individualidad nacional. Pero este gobierno de Rosas, que lo consideran una tiranía, que coarta la libertad y la libertad de pensamiento, sobre todo de opinión, los obliga a tomar decisiones. Entonces, la misión de la literatura ya es un poco más concreta, es terminar con Rosas. Entonces, estas frases que están en la ojeada retrospectiva, solo es digno de alabanza el que conociendo su misión está siempre dispuesto a sacrificarse por la patria y por las causas santas de la libertad, la igualdad y la fraternidad. Bueno, tiene todo este peso de que ellos venían asumiendo que como literatos, como intelectuales, tenían una misión, ahora tiene un peso mayor, una necesidad, una exigencia mayor. El que no obra cuando la patria está en peligro no merece ser hombre ni ciudadano. Fuerte esta decisión que asumen a través de la Asociación de Mayo o Joven Generación Argentina. Entonces, Rosas, la problemática con Rosas, el exilio, los obliga a darle un condimento más político al programa literario. Continúa en esa línea, solo que ahora el progreso que aspiran no es tan abstracto, es concreto. Hay que terminar con el tirano para poder volver del exilio, para poder regresar a casa. La paradoja es que en el exilio producen la mejor literatura, la que más recordamos. ¿Pero por qué? Si vamos recapitulando todo lo que hemos dicho, porque es una literatura que nace de la pasión y de la necesidad de luchar contra Rosas. Es decir, dijimos la literatura es un motor. ¿Y qué más motor si están viviendo en el exilio? ¿Cómo no van a tener fuerza pasional para terminar con Rosas? Y en eso está, entonces está El Matadero, Los Cantos de Peregrino, Amalia de Mármol, El Gigante Amapola de Berry, El Facundo, por nombrar algunos nada más. Bien, este hecho de tener que terminar con una tiranía hace que todos estos elementos de la literatura tengan un fuerte condimento de persuasión. Por lo menos esa es mi hipótesis, es lo que estoy tratando de mostrar en mis últimos trabajos. La persuasión, o sea, esa capacidad de convencer, pero conmoviendo. Entonces, la persuasión que no es solo dar argumentos racionales, sino es tratar de lograr que el otro no solo me entienda, sino también actúe, se movilice en función de lo que le estoy presentando. Ese concepto de persuasión lo tenían muy claro ellos, inclusive en el manual de Blair, por ejemplo, diferencia entre convicción y persuasión. Convicción es nada más que racional.
la persuasión mueve también las pasiones, mueven los sentimientos. Entonces, moviliza más. Entonces, como hipótesis, les dejo, para mí todo esto que propone la nueva generación es una poética de la persuasión, porque su eje o principio organizador es la capacidad persuasiva de la literatura para convencer al público, al lector, sobre la necesidad y justicia de la transformación social, apelando conjuntamente a la razón y a la emoción de los lectores mediante formas bellas, armónicas y originales, porque la sociedad es nueva, porque lo que quieren es una sociedad transformada, quieren la emancipación americana, quieren construir la sociedad que soñaron los de Mayo. Entonces, el fondo va a ser original y por lo tanto las formas literarias tienen que adecuarse a ese fondo original. Pero un fondo original que va a buscar convencer, porque necesita movilizar a toda la sociedad argentina para terminar con Rosa en primera instancia y para lograr la sociedad americana independiente, progresista, digna del destino que la providencia le ha concedido. Entonces, ya para ir terminando, eh, cada uno de estos autores va a ir buscando la forma original de expresar estas ideas. Van a empezar sobre todo con el artículo de costumbres. Echeverría va a decir lo que hace Larra es muy interesante y quizás sea la forma más adecuada. El artículo de costumbre no está definido en el curso de Bellas Letras, pero lo asociamos con esa poesía. Poesía, recuerden, en sentido de literatura, no solo de verso, didáctico satírico. Es decir, a través de la sátira se enseña a transformar la sociedad, a convencer de la necesidad de cambiar las costumbres. Solo que, bueno, el artículo costumbres, que ya venía del periodo más ilustrado, del principio del siglo, claro, como dice el narrador tan sarcástico, es muy hiriente y no consiguió transformar mucho la sociedad. Alberdi lo va a intentar con el gigante Amapolas, en que, bueno, sabemos que no solo critica, es una farsa para criticar no tanto a Rosa, sino a los enemigos de Rosa que no se ponen de acuerdo en cómo terminar con Rosa y entonces terminan agrandando a Rosas, a ese gigante Amapolas. Pero también van a cambiar, van a buscarle la forma a la novela histórica que, sobre todo con el modelo de Walter Scott, era podríamos decir, el boom, era el género en prosa más importante. Pero claro, eh, Walter Scott ubicaba sus historias en la Escocia antigua, en la Edad Media. Lo nuestro en la Edad Media sería rescatar el periodo colonial, no era lo que interesaba, y lo que interesaba estaba pasando el día de ayer nomás, que era los atropellos que vivían por la tiranía de Rosas. Entonces, generan esto que nosotros actualmente denominamos novela prospectivamente histórica. Es decir, una novela que trata de generar la perspectiva de que ha pasado la acción antes, que el lector la lea como que ya pasó antes, pero o que dentro de unos años los lectores la puedan leer como novela histórica, pero ahora todavía no porque el autor está viviendo las consecuencias de esa acción. Y como verán, he tomado el atrevimiento de ubicar como novela prospectivamente histórica no solo a Amalia, que es más conocido, Los Misterios del Plata, que se generaron en la misma época, Manso y Mármol se conocieron en el exilio montevideano, así que es posible que hayan conversado de estas ideas de escritura. He incorporado, como digo, El Matadero, que, bueno, esto lo dejo también como una hipótesis. Ya algo de esto expuse en el Congreso de Literatura Argentina el año pasado en La Pampa, porque no me termina de convencer de considerarlo un artículo de costumbre, porque el artículo de costumbre habla de hechos que se repiten habitualmente. Y en el matadero, lo único habitual son las muertes que genera Rosas, no es lo que hace la gente del matadero. Y por otra serie de características, el uso de los tiempos verbales, ciertas marcas, parece más bien la idea de querer hacer una novela
sobre los hechos, sobre hechos históricos. Por eso empecé diciendo la mía, aunque es historia, no la empezaré por los tiempos de Noé. Bueno, por eso no lo voy a desarrollar ahora. Pero si ubicamos en la perspectiva del sistema de género de ese momento, no lo podemos ubicar como cuento, porque el cuento solo existía como cuento oral, o lo sumo transcripto, pero siempre el cuento con el concepto de oralidad, algo que alguien contó. No está incluido en ninguna clasificación de géneros de la época. Y la novela era una narración ficcional, no importaba la extensión, si era novelita o novela de 8 tomas. Y el texto que intenta ser más persuasivo es el Facundo. El Facundo, que como eso, bueno, ya lo he publicado y sé que en Formosa lo están viendo, ese artículo mío. El Facundo tiene toda la estructura de la elocuencia, o sea, de ese género, que es un género clásico, un género de la oralidad, el del convencer, el maestro que quiere convencer al alumno, el sacerdote que quiere convencer a sus fieles, el político que quiere convencer a sus votantes. La elocuencia es para convencer y lograr generar algo en ese receptor. Bueno, eso es lo que intenta Sarmiento en el Facundo. A través del periodismo, que es la forma moderna de ese momento de ser elocuente, porque dicen ellos ya ahora no se dan los mítines, las reuniones. Está el periodismo, que es la forma de difundir las ideas. No hace falta que se reúnan todos en el ágora. Entonces, la elocuencia, ese querer convencer, está en el Facundo. Facundo, escrito por un Sarmiento que quiere ser maestro y explicar la historia argentina, pero que también quiere ser el político que convenza a los argentinos de que se rebelen de una vez por todas contra Rosas y todos puedan volver del exilio. Bueno, acá está el repaso de las reglas, pero no me quiero extender, queda en el Power, y dejaría así como preguntas para seguir pensando. Primero, la cuestión de historia literaria. ¿Hasta cuándo opera este programa literario? ¿Qué reglas mantienen su vigencia durante más tiempo? Pero también si se mantienen algunas de estas reglas durante los siglos XX y XXI, o si estas reglas operan en los críticos, historiadores literarios contemporáneos como criterio de evaluación. Sobre todo lo pienso en función de, valga la redundancia, esa misión, esa función formativa de la literatura, esa misión social de la literatura, que la proponen los del 37 y que cada tanto vemos que reaparece en los escritores que consideran que no pueden hablar de cualquier cosa, sino que tienen que la literatura volcarse a resolver o a hablar de los problemas de todos. Y por allí también, es una hipótesis todavía muy alocada, que por allí los críticos historiadores también releemos, buscamos esos textos que nos hablan, que son de denuncia, que hablan de los problemas sociales, como si el resto de la literatura no tuviera importancia. Pero bueno, esas son ideas locas para seguir debatiendo. Bueno, qué lindo volver a verlos, porque cuando uno proyecta no los ve y veo que están allí. Bueno, abramos el debate ahora, ya hablé mucho de todo corrido yo sola. Bueno, gracias. Gracias, muchísimas gracias, Eve. Espero que hayan entendido. Yo les dejo el Power, que al final tiene todo esto más sistematizado, no lo releí para no abundar. Y si quieren una explicación un poquito más grande, también tengo el apunte de clase. Y algún día saldrá el libro digital de acceso abierto para que lo puedan tener el que quiera ya ir más en detalle. Muchas gracias, Eve. Muy bueno, excelente. Yo quisiera dos cositas para charlar con todas las presentes, sobre todo con las colegas, a las que saludo. Y la última pregunta que pusiste en esa serie de preguntas al final, Eve,
cuando hablabas de los críticos y literatos de la contemporaneidad, ¿era de la contemporaneidad de Echeverría o del siglo XIX o de la contemporaneidad nuestra? No, nosotros. Bueno. Siglo XX, XXI. La pregunta viene a cuento porque estoy mirando el ensayo sobre Echeverría de Martín García Meru, que no sé si lo tomaste conocimiento de él, que está en los clásicos. Bueno, es muy interesante porque, digamos, tiene dos partes, una primera y una segunda parte, ¿no? Es bastante histórica. La cuarta parte y última es el análisis en sí de las obras poéticas de Echeverría. Es muy interesante porque, a ver, Echagüe está en esas líneas del romanticismo que vos mencionaste en tu exposición. ¿Sí? Sí, pero es posterior en el tiempo congreso. Sí, pero digo, también coincide con el momento en que se da a conocer el matadero con tanta posterioridad a su escritura, digamos así, ¿no? Bueno, eso por un lado, o sea, la parte de una crítica de un no contemporáneo de Echeverría en cuanto a la existencia, pero sí a una corriente pródiga como fue la literatura argentina del siglo XIX, tan asociada al romanticismo. Eso por un lado. Sí. Por otro, no me acuerdo si está en tu libro de Los hongos, si están las dos novelas regionales de Pedro Echagüe. Sí, no me acuerdo, recordánoslo, sí, por favor. Es la Rinconada, que podría ser una novela histórica, bien, digamos, podría clasificársela, o una más de costumbre como es la Chapanay, ¿no? Que es un poco posterior. A ver, acá están como novelas. Respecto a García, mira, lo que decide García Merú es muy interesante. Es ya década del 80, del 90. Sí. Es un tema que no está investigado, así que cualquiera que ande buscando temas interesantes puede ser. Es todas las repercusiones de Echeverría en ese periodo. Por supuesto que tiene que ver con que Gutiérrez publicó en la década del comienzo de la década del 70 las obras completas y salieron a la luz todos estos textos, incluido El Matadero. Pero en general hay un reconocimiento de Echeverría aún en autores naturalistas. Es un nombre que vuelve a aparecer. Y de hecho, es un problema también de nuestra historiografía que, porque no podemos hablar de todos a la vez, cuando estudiamos el 80, lo reducimos a lo original del 80, que sería la novela naturalista, la polémica, naturalismo, claro, romanticismo. Exacto. Pero fueron unos pocos los naturalistas. Los demás siguieron en una especie de romanticismo. Un romanticismo atemperado. Bueno, por algo después en la poesía se termina transformando en modernismo. Las mujeres, las escritoras siguieron siendo de base, de impronta romántica, es decir, de esta literatura socialista progresista, para no usar el término europeo. Pero siguieron, hay mucha, bueno, toda la novela sentimental que ha estado estudiando Nati Crespo, Josefina Pelliza Sagasta, por ejemplo. Hay mucha producción que sigue esta línea, por eso la pregunta es, intento seguir estudiando, ¿hasta cuándo sigue esta teoría de la literatura teniendo vigencia o teniendo cultores? Claro. Claro. Entonces, lo de García Merú, está en esa línea de los que, si bien adhieren o están interesados en la novedad del naturalismo y en el planteo, de todos modos reconocen que hay yo te diría hasta una comunidad de ideas, porque los naturalistas insisten en que la literatura, ¿qué tiene que ser? La fotografía de lo que pasa en la sociedad. Claro. Bueno, pero ese término también hablan de espejo, de que la literatura refleje la sociedad. Lo único que ellos van a mirar, otro aspecto de la sociedad, de la realidad, que no miraron los románticos. En lo que sí van a estar en desacuerdo los románticos del 80, que no les gusta que la literatura mire lo feo. Ahí es donde
rechazan el naturalismo, porque toma lo feo. Claro. Entonces, la idealización de lo más abyecto, de lo peor del ser humano, sí rompe con esa idea de que la literatura tiene que de alguna forma ser un modelo, tiene que Claro. inspirar buenos sentimientos, ¿no? No puede inspirar buenos sentimientos en una novela de corte naturalista. Claro. Pero no, la relación de la literatura con la realidad sigue siendo constante. Y bueno, Y de hecho sabemos que la novela naturalista tampoco es una fotografía. Pero es interesante que Margarita, no sé si yo nunca escuché el nombre de ella, Margarita Muñoz de Escudero, en 1930, sí, prologa La Rinconada y La Chapanay, sí, de Pedro Echagüe. Que iba a dar el dato porque no se publicó con ese nombre. Yo tomé una sola porque yo trabajé el periodo de las novelas, desde el 38 al 72. Claro. Entonces, una quedó afuera. Pero se me ha borrado el nombre original, ya te lo voy La a Rinconada encontrar. le falta la fecha, pero se estima que es 1865 está escrita. Espérate, ya te doy si tengo. 1865. Y la Chapanay es posterior. La Chapanay es posterior. Sí, y sí está. Es que no se llamó La Rinconada. 64. No se llamó La Rinconada, solo que como no tengo el fichero a mano. Sí. Hola, hola, Sí, hola a todos. Hola. Enseguida me fijo y te doy bien el nombre y la fecha, pero tengo que buscarlo bien. Hola, gente Bien, bueno. hermosa. La verdad que los profesores, los colegas, apasionadísimos. Porque sí, estoy viendo los comentarios del chat, muchas gracias. Estuvo realmente brillante y por ahí nos gustaría oír la experiencia de los estudiantes, ¿verdad? Que por ahí también se pueden sentir abrumados con tantos saberes, preguntas y datos y fechas, porque estas charlas están pensadas para ellos y sobre todo, a veces, como comentábamos con Milagros y con Eve, nuestros estudiantes, me gustaría saber, por ejemplo, qué dicen los chicos de la Universidad Nacional de San Juan, que es cierto, como dice Andrea, vinieron patota, este grupo me encanta, pero nosotros cuando leemos en Formosa, y bueno, son textos que están alejados de la experiencia lectora cotidiana. Tenemos que tener en cuenta también del grupo de clase, ¿verdad? En las escuelas secundarias, si uno hace un relevamiento como hemos hecho con Analía, a lo mejor Analía puede ayudarnos un poquito con este tema. La profesora Analía Benítez, que integra el equipo de cátedra también, dijo que quizás nosotros o nuestra generación leía estos textos. Yo tengo que decir que en mi escuela secundaria nunca leí un texto completo, ¿eh? También a veces hay idealizaciones de las lecturas del pasado, pero en las escuelas a veces, por ejemplo, Facundo es un texto que bastante desconocido, o sea, llegan a la experiencia de leerlo en la universidad sin tener solamente conocer quizás algo de Sarmiento. Algunos han leído El Matadero, otros La Cautiva, pero llegar a estos textos tienen sus complejidades y pienso también de escuchar que a veces para hacerlos accesibles, ¿verdad?, a los estudiantes, a la experiencia esta de lectura, ¿cómo simplificamos la complejidad y la variedad dentro, como docentes y en nuestras propias propuestas, ¿verdad?, por una cuestión de tiempo, de programa, de todo esto que ha sido, por ejemplo, lo que vos acabás de exponer, ¿no? Es decir, uno a veces llega en el abordaje de estos textos, por ahí quedamos, como dijiste recién, bueno, con las características más conocidas,
los textos y aquellos que los podemos, digamos, comentar en la clase, haciendo ese gran esfuerzo de ubicarnos en la época, ¿no? Entonces, pienso que todos la mayoría al menos de los chicos de la UNE y de la UNAM son estudiantes de profesorados en letras. Y ellos podrán o no abordar estos textos en algún momento en sus propias prácticas, ¿no? También cómo ese conocimiento se va parcelando y quedamos a veces con fórmulas del romanticismo y de lo que fue el trabajo sobre la literatura y este pensar la literatura nacional, ¿no? Marisa, ¿puedo pasar un avisito? Bueno, primero felicitar a Eve por su excelente exposición, clarísimo, muy didáctico y a la vez muy profundo, que son dos cosas que es muy difícil lograrlas juntas. Sí, totalmente. Y ha sido muy provechoso para nosotros, como ven, se vino la gallina con todos sus pollitos y sí, estábamos el curso completo. ¡Felicitaciones! Sí, de literatura argentina 1, que bueno, los chicos a pesar de ser las clases online están muy comprometidos y bueno, la verdad que nos ha venido fantástico, muy bien, ha sido muy provechoso para nosotros escucharla a Eve para poder analizar los textos con las mismas herramientas que nos proponen los propios autores. Esto me parece tan importante. Y acá vos decías que querías saber qué opinaban los chicos de San Juan, y te leo una de las cositas que pusieron. Creo que Morena Palacios recién escribió que le encantó la clasificación del Matadero como novela y que le sacó muchas dudas. Así que eso ha sido algo que para nosotros y para los chicos ha sido como importante. Bueno. Hemos analizado mucho el Matadero, los chicos han visto reescrituras del Matadero, nos hemos detenido muchísimo en Echeverría, así que todo esto ha sido como una fiesta, como la costilla de la torta, ¿no? Para la unidad 1. Yo pido disculpas. La tengo que trabajar más. Yo pido disculpas por el entusiasmo que me despertó toda la exposición de Eve. Y me encanta ver el tema de la crítica según la diacronía, digamos, ¿no? Esta Margarita Muñoz de Escudero que presenta esas dos novelas de Pedro Echagüe, y fíjense, leo muy brevemente lo que dice en el prólogo, digamos, crítico. Y va muy para los sanjuaninos. Circunscribiéndose a su obra de novelista, su imaginación, hecha a la vastedad de la llanura, no se asfixió en el valle andino, intensificada se aplicó a embellecer hazañas y tradiciones haciendo obra creadora. Por lo tanto, don Pedro Echagüe es un precursor de la novela nacional. Preferíase en esa época los de la vida real, aunque trillados o exóticos, siguiendo la moda de las imitaciones. Este escritor, por el contrario, busca en la patria historia y en la tradición motivos para sus escritos. Por intuición artística requiere savia nueva y lo que vos señalaste, originalidad, ¿no? Este es un fragmento crítico de la época 1930, todavía están con las pervivencias de todo lo que fue el festejo del primer centenario, entonces la crítica sigue teniendo una fuerte impronta nativista o buscando la literatura nacional. A mí me interesó mucho lo que dijiste, Marisa, de lo que están viendo, de qué se enseña o qué se podría enseñar de literatura argentina en el 19 en la escuela secundaria, y de hecho estamos, bueno, con Natalia Crespo y con Carolina Sánchez empezando a armar un proyecto para ver si podemos reeditar textos del 19 breves, es decir, ediciones muy, no solo de textos breves, sino que sea tipo fascículo, para ayudar a acercar estos textos, ver, primero investigar cuáles podrían ser interesantes para el secundario, y entonces hacer ediciones digitales que estén al alcance de todos. Así que lo que tengan de experiencia ustedes, me encantaría si la pueden compartir. Buenísimo. Acá hay un comentario de un estudiante de la UNAP y dice,
por ahí sería bueno también que lo lea él, ¿verdad? Valentín Gonzalo González, dice, está muy bueno que se aborden a los escritores y poetas, dice, acá aparece, ¿querés leer, Gonzalo, tu comentario? Buenas. Hola, profe. Hola, profe. No se te escucha muy bien. Sí, disculpe, cambié de computadora hace poco y Bueno, ahora sí. Acercarse. lo que dije es justamente eso, de que es muy interesante ver la visión teórica que tenían los autores de la propia literatura que ellos hacían. Uno por lo general se suele acostumbrar a adaptarse a las nuevas perspectivas teóricas de análisis del discurso, de todo eso y de concepciones literarias que son más contemporáneas. Y es muy interesante ver cómo ya los autores, Alberdi, Echeverría, López, que usted menciona, que yo no lo registraba, no lo tenía en el mapa. Es muy interesante cómo, de hecho, incluso los conceptos de ficción y de compromiso literario se asocian mucho ya en esa época con las que manejamos nosotros. Es muy interesante, uno se acostumbra mucho al abordaje desde las teorías más contemporáneas y por ahí nos olvidamos de ver cómo los propios poetas veían estas cuestiones de la poesía, la literatura y todo eso. Sí, yo siempre sentí esa necesidad de primero conocer lo que ellos opinan y luego después hacer el estudio desde otras perspectivas. Son todas lecturas válidas, pero para conocerlos mejor, entonces a ver qué ellos decían de su propia obra, de todo, de la literatura. Y por supuesto que queda ver, hacer el estudio de cómo fue evolucionando la historia literaria en el mismo siglo XIX. Porque generalmente nosotros tenemos ahora la imagen de Ricardo Rojas. Y a partir de ahí estamos de acuerdo con Rojas o no, pero antes de Rojas hay otros historiadores quizás menores o que no hacen el trabajo monumental que hizo Rojas de registrar todo. Perón, ya lo que vos decías, García Merú, ya es otra época. Así, ubiquémonos en nuestra misma vida. Ahora estamos, bueno, año para la historia 2020, pero dentro de 10 años vamos a pensar nosotros mismos distinto. En cambio, cuando hacemos el estudio de la historia del 19, nos da lo mismo que si es la década del 30, del 50, del 70 o del 90. Por ahí hacemos unas reducciones y nos olvidamos que para ellos también el tiempo era día a día. El minuto tenía 60 segundos también en aquel momento. Entonces, ubicarnos en ellos nos ayuda a entender más y no quedarnos solo con una perspectiva que a lo mejor es la política y entenderlos como personas que también fueron cambiando de opinión o que vivieron distintas circunstancias, que se las jugaron también. A mí me gusta rescatar eso. Uno puede no estar, exactamente, no juzgar el pasado con los criterios actuales. Realmente no había nada, así que todo lo que hicieron es importante. Buenísimo. Bueno, yo traigo acá, me acuerdo de parte de otro texto que solemos leer respecto, es de crítica ya, es Soledad y Urbanidad, este tema de las adaptaciones, ¿verdad?, del romanticismo en la Argentina. Y yo creo que vos le estás agregando algo más, mucho más, también a lo que dice esto, ¿no? Es decir, pensar en esas adaptaciones y en el aporte que dieron lugar a este grupo, ¿no?, de la generación del 37. Claro, yo estoy sistematizando lo que escribieron ellos, que es como un rompecabezas, y que algunos críticos contemporáneos lo han detectado, pero como una cosita por aquí y otra por allá. Claro. Entonces yo lo que he tratado de sintetizar. De G-Trick, en el artículo, que creo que es en ese mismo libro, porque vos señalaste un artículo, pero en el libro del ensayo de literatura argentina, el que tiene sobre el matadero, que él explica bien claro por qué es interesante analizar el género matadero.
Y parte de esto, Echeverría tenía conciencia de los géneros literarios. Era algo que se discutía, algo que están en los apuntes, entonces no es una cosa rara que nosotros nos preocupemos por el matadero, porque decir, bueno, este texto, ¿qué tenía en su cabeza Echeverría o cualquier escritor? Eso es un poco el fundamento de la poética histórica. Cuando el escritor se pone a escribir, tiene en su cabeza el mapa de todos los géneros literarios posibles. Tiene esos rótulos en su cabecita y decide seguir uno o modificar los cambios en función de qué quiere lograr el lector, cuál es su mensaje que quiere hacer. Pero no es que empiece a escribir así sin nada, porque es el conocimiento que uno ya tiene en su cabeza. Bueno, en el 19 también. No habrían ido a la facultad de Humanidades o de Filosofía y Letras, pero leían entonces el concepto de novela, de poema narrativo, poema descriptivo, de farsa, de teatro, de tragedia, lo tenían. ¿Querían hacer eso o querían hacer otra cosa? Como las ideas supuestamente eran nuevas porque la realidad argentina es única en la Argentina, no hay otra igual en el mundo, bueno, entonces tenían que buscar la forma adecuada. Y bueno, y salieron estas cosas lindas que leemos ahora, El Matadero, que sigue gustando, y creo que se puede seguir trabajando en el secundario porque, digamos, no es tan extenso y tienes, provoca, es un texto provocador. Provoca, sí, sí, sí. Llamativo, en esa idealización de lo feo para mostrar lo horrible del gobierno de Rosas, bueno, esa idealización de lo feo le salió hermosa. Pero lo feo entra también en el romanticismo, o sea, entra posible, la estética también de lo feo, ¿verdad? Claro, pero en la axiología que se arma está en el lado negativo. Claro, eso sí. Porque si lo bello es la elevación del espíritu, lo feo es lo contrario, es la negación del espíritu. Bien, bien. Bueno, no sé, Después el naturalista va a decir, no, hay feo y lindo en la realidad. Es la realidad. No es un invento de la literatura, está en la realidad. Aceptémoslo. Eso es lo que va a avanzar el realismo y el naturalismo. Es curioso eso de lo ético, lo moral, junto con lo bello, o asociado a lo bello que vos dijiste. Digo que es curioso porque uno de los principios del clasicismo griego era se acordarán, era la kalokagatia, es decir, la unión de lo bello y de lo bueno, ¿no? Y siendo el romanticismo una reacción, por así decirlo, porque lo fue de alguna manera lo clásico, sin embargo retoma ese concepto duro de que lo bello y lo bueno se están asociados íntimamente, digamos. Cuidado con nuestras simplificaciones. Ellos, los románticos, rechazan el clasicismo, pero la idea de unir lo bello, lo bueno y lo verdadero, en realidad viene de la Ilustración. Claro. Que convive con el clasicismo, pero no exactamente lo mismo. El clasicismo es un concepto más artístico que sí, que se basa en esas leyes universales que entonces hablan de lo abstracto sin ninguna relación con la realidad. En cambio, la Ilustración, esta preocupación por la liberación del espíritu, el atrévete a pensar, básico, lleva a asociar lo bueno, lo bello y lo verdadero. El que lo formula así en estos términos que estoy diciendo es Víctor Cousin, que es un filósofo que ahora no es recordado, pero era en ese momento, estaba muy de moda y a López le gusta mucho, porque en realidad es un ecléctico. Entonces toma de las distintas corrientes de aquel momento, los distintos pensadores, lo que le parece más importante y hace esta relación. Entonces la aceptan porque está bien en sí, lo bello es lo bueno y lo verdadero. Lo verdadero tiene que ser lo bello. Es como la unidad armónica. La definición que da López de armonía tiene una raigambre también clásica
Recuerden que ellos, la poca educación que tenían era algo de historia, de geografía, y era latín y francés. Ni siquiera estudiaban el español o la literatura española como materia. Claro. Claro. Tenían el latín de la base eclesiástica del tema. Ahí está Azul Arrieta, no sé si Azul querés Sí, alcancé a ver algo en el chat, a ver, lo leo. Comentarnos lo que escribiste. Fue algo que durante la exposición la profesora dijo y a mí me llamó la atención porque hace poco trabajamos en Matadero y a mí me estuvo resonando el texto de G-Trick que usted comentó y él lo caracterizaba como, dentro del romanticismo, como un texto que poseía tantos rasgos realistas como costumbristas. Y a mí me había quedado esas características, ¿no? Que iba desde una parcela a un juicio personal a generalizar. Y me llamó la atención como usted dijo de que se está hablando de la actualidad porque obviamente el pasado no les interesa si se relaciona a su época de colonias. Y lo que entendí es que presentan la actualidad de una forma pasada para que los posteriores lectores lo entiendan así, como una novela histórica. O sea, esa Claro. es la teoría nueva que usted planteó. El concepto de novela prospectivamente histórica, que surge más bien por Amalia, el propio Mármol dice, fingimos que estos personajes ya no están o que los hechos han ocurrido hace mucho tiempo atrás, aunque hay algunos que todavía viven en Buenos Aires. Entonces, darle una perspectiva histórica para que se pueda objetivar, entre comillas, la realidad, pero también pensando en lectores futuros. Entonces, se puede leer El Matadero pensando que Echeverría quiere dejar constancia de lo que es el régimen de Rosas, lo que es ese gobierno que está representado en ese matadero, en cómo funciona el gobierno dentro del matadero, para la posteridad. Por eso también inclusive a lo mejor no se apuró por publicarlo, porque lo está dejando para que después, fíjense que en realidad usa tiempo siempre pasado, así era la federación, así era la forma de gobierno en la época de Rosas. Entonces es dejar constancia de algo que estaba pasando. Respecto del realismo y costumbrismo, bueno, el costumbrismo es una característica de la literatura de esta época, que es esa mirada crítica a la realidad, porque justamente se quiere cambiar las realidades. En las costumbres, eso bueno, no pude entrar, pero las costumbres, son los hábitos, los modos que funciona la gente en la sociedad, indican qué piensa esa sociedad. Digamos, en las costumbres están las ideas de la sociedad funcionando, actuando. Entonces, si queremos cambiar la mentalidad, queremos que las personas en América se terminen de emancipar del antiguo régimen, de las ideas monárquicas que quedaron de España y demás, y bueno, hay que cambiar en esas costumbres. Relean desde esta perspectiva Reglas de urbanidad para una visita, que está en la moda, de Figadirillo, cuando se queja del loro que sigue acordándose, diciendo viva el rey, porque está criticando a esos que todavía siguen pensando como en la época de España, que tenían un rey. Entonces, para cambiar las costumbres, y hace falta mostrar lo que está mal. Entonces, es un narrador muy ácido, muy satírico, que mete el dedo en la llaga, pero claro, los lectores no se sienten satisfechos de que le estén diciendo estás equivocado y tenés que cambiar. Entonces, por eso el artículo costumbre no funciona mucho. Pero sí el costumbrismo de mirar lo propio, lo distintivo. Entonces, si se saca la parte satírica, bueno, fue evolucionando. Nosotros, todo nuestro siglo XIX está cruzado por el costumbrismo en sentido estricto, porque siempre estuvo esa mirada de cómo es la realidad. En algún momento, más satíricamente, con un espíritu crítico, y luego después, cuando ya hay un poco más de organización política, bueno, pasa a ser un costumbrismo más realista, que entonces es más humorístico. Si nosotros hacemos
la relación en cómo está descrita las distintas cosas de la sociedad, las distintas características del ser argentino a lo largo del XIX. Vamos a ver qué va pasando de la sátira al humor, al humor ingenuo, al humor, digamos, más cómico, que podría ser un Fray Mocho, por ejemplo. Pero siempre, el naturalista también va a mirar las costumbres sociales y también va a ser criticón nuestros intelectuales son muy criticones de las características de la sociedad. Profe, y en la actualidad Sí. puede ser que veamos ese rasgo cómico de criticar algo típico de la sociedad, por ejemplo, en los shows de stand-up, donde se para alguien a comentar. Sí, el argentino, es una característica creo del argentino en toda la época, el humor crítico de lo social y de lo político. Sí. No sé, a lo mejor es característica de todos los pueblos, pero en el argentino seguro que está, que nos vivimos cuestionando. Bueno. Entonces, lo que yo me planteaba del matadero en sentido estricto era qué había de costumbrista. Pues si el costumbrista criticaba una costumbre, ¿qué costumbre se criticaba? No es tanto la costumbre de cómo los mulatos o los jóvenes, los carniceros mataban los novillos, los desollaban y se repartían las cosas. De última, la mala costumbre era la de Rosa de matar unitarios, de hacer matar unitarios, pero como que no responde al concepto de costumbrismo de ese periodo. Bien. Bueno, mientras, no sé si hay alguien más que quiera hacer algún Yo comentario. voy a leer lo del No. chat. Hola, ¿me escucha? Sí. Ahí, Y Micaela Palacio. Sí, yo soy alumna de la UNAF. Quería hacer nomás un comentario de que muy clara la exposición y que casi todos los puntos que se tocaron se condicen con nuestro programa y las 3 horas que estamos desarrollando en Literatura Argentina 1 y que las veo en Facundo, por ejemplo, que es este último texto que estamos tratando, donde se ve lo bello, lo romántico, por supuesto, donde el motor es la acción para el progreso y también esta literatura persuasiva. Ese comentario más quería hacer. Muchas gracias, Micaela. Muy Sí, clara la exposición. Facundo es en ese sentido ejemplo de todo, tiene toda la característica. Sarmiento es uno de los que menos teoriza. Sarmiento no es de opinar sobre qué es la literatura, pero es el que mejor entendió cómo podía aprovechar la escritura para lograr su Es fin. un oportunista de la Tenía más beta literatura. periodística. acá hay un comentario. Y bueno, Hay un comentario de Gabriela Morán, que es de San Juan, ¿verdad? Y con respecto que de la lectura de Facundo en el secundario, dice, en el nivel secundario en San Juan leemos a Facundo, dice, valoramos aún más a Sarmiento como sanjuanino, obvio. Pero es interesante Así es. cómo el capítulo 2 de Facundo es todo un planteo estético, ¿no? Él ahí el capítulo de Facundo, y en Viajes tiene varios capítulos, uno, por ejemplo, que a mí me resulta muy interesante, que es Montevideo, donde él trabaja ahí, digamos, sobre la gauchesca, ¿no? Una crítica muy interesante sobre la gauchesca. Por supuesto que él no teoriza como lo pueden hacer los otros, porque bueno, Sarmiento tiene una escritura tan potente que creo que rebasa en ese punto lo que por ahí podríamos nosotros entender, teorizar. Pero sí me parece que es interesante el capítulo 2 de Facundo, porque me parece que muchas de las cosas que vos has planteado, Eve, hoy aquí están ahí, ¿no? La centralidad, digamos, de autiva y como él, la lectura que él hace de eso, la mirada sobre Cooper, ¿no es cierto? Y bueno, que recoge él de la cuestión que ahí estaría el tema de las costumbres, estaría el tema de la persuasión, estaría también el tema de cómo entienden lo bello, o sea, muy a partir de todo lo que vos planteaste, me parece que
se puede ver claramente también en algunos aspectos en el capítulo 2, ¿no? Y agregaría lo que dice Andrea, que en el capítulo 2 diría que Sarmiento es el primero que territorializa, explicando la relación entre el territorio, la geografía y la manera de ser de los individuos. No como una costumbre, sino como una reacción al medio, ¿no? Sí, que ya, bueno, no sé si es el primero, ahí con lo de las fechas siempre entramos a ver que por ahí hay cosas que no están publicadas en su momento, que no las conocemos. Claro. Sí, lo que Sarmiento lo aplica todas estas ideas en su finalidad de explicar la realidad argentina. No se interesa en particular. Y cuando va a explicar el romanticismo en la polémica chilena, en realidad es pelearse con los chilenos, ¿no? Con el grupo chileno que estaba ya en otra línea política. Y se va el debate por otro asunto y después López tiene que, después de un mes, 2 meses, volver a consideraciones sobre el romanticismo para terminar de aclarar sus ideas. Sarmiento y López fueron socios, supuestamente amigos, aunque después parece que no continuaron mucho la relación, pero en ese momento crearon juntos el Liceo de Varones, se escribieron en los mismos periódicos. López colaboró en El Progreso con Sarmiento. Sí. Muy interesante, la verdad. Capaz que es un gran triturador de estéticas. ¿No? Cuando él habla, claro, sí. Por supuesto que debe haber mucho más. Yo también tuve que hacer un recorte porque si no se podía. Claro. No, digo en el sentido que vos estás planteando, Eve, que esta cuestión, digamos, de cómo lo hace, digamos, López, cómo lo hace las mismas, los mismos artículos de Echeverría, ¿no es cierto? O esta polémica que vos estás citando con las diferencias, creo que claro, porque él antes que ponerse lo mejor a armar esa entre comillas, formalización, digamos, de una estética, él todo el tiempo lo que está haciendo es destruyendo todo, destruyendo esos principios, digamos, para poner, ¿no es cierto? De eso, claro, entonces, por eso digo... La misión social de la literatura. Claro, exactamente. Bueno, vamos a ir haciendo un cierre. La verdad que yo también quería por ahí aportar algunas cosas, pero fue tan enriquecedor lo que cada uno fue aportando que fue también estas charlas, como decía Marisa el otro día, son un aprendizaje. Y un redescubrimiento y un repensar textos, temas y autores que hemos leído tanto, pero que parece como que todo el tiempo nos ofrecen nuevos caminos para pensar en lo que fue la construcción de este concepto de literatura del siglo XIX, que todavía hay tanto por decir. Bueno, en realidad, a mí digamos, en nombre de las dos cátedras, de la de Marisa y la de, digamos, del equipo de Marisa y de la que tengo a cargo yo junto con Bruno en la UNE, digamos, este ciclo, este primer ciclo, porque este año es el primer ciclo. Nosotros tuvimos el placer de contar con la generosidad de nuestras dos primeras conferencistas y disertantes, como Eve Molina y Natalia Crespo, que nos han permitido repensar a la generación del 37 y a la prensa en la literatura, en la Argentina del 19, desde nuevos marcos teóricos, pensar esto de hoy repensar la generación del 37 desde los mismos escritos de la generación del 37 es un camino novedoso también para los estudiantes, para fortalecer lo que es la poética del autor, y este recorrido que nos hacía Natalia en la charla anterior, que nos permitía ver el impacto, la influencia y la trascendencia que tuvo la prensa, los escritos de prensa durante el siglo XIX.
Bueno, este es el primer ciclo, ¿no? Y todo primer ciclo tiene una continuación. Y como continuación, el año que viene, en donde volveremos a invitar a otras tantas especialistas en literatura argentina del 19 que constituyen y que conforman la RELA, que es la Red Interuniversitaria de Estudios de la Literatura Argentina, de cuales hemos contado hoy también con el acompañamiento de las colegas en esta segunda charla, y de la que nosotros también con Marisa y los docentes de las dos asignaturas de Literatura Argentina 1 formamos afortunadamente parte de esta red. Nos queda en realidad más que agradecer a las disertantes por la generosidad en participar, en permitirnos profundizar en algo que me parece que fue la raíz de la organización de estas charlas, que es poder generar un espacio de intercambio, de profundización, de reflexión, de ponernos a repensar en las problemáticas que circunscriben o que envuelven a la literatura argentina del siglo XIX. Así que agradecemos inmensamente a nuestras dos conferencistas iniciales de este primer ciclo. Hoy en particular nuestro agradecimiento va sobre Eve, que fue la disertante del día de hoy, pero como es el cierre del ciclo de este año, también le agradecemos muchísimo a Natalia. Le agradecemos a las colegas de la RELA que nos acompañaron en la anterior charla y en la de hoy, y a los estudiantes. La verdad que esto también es una iniciativa que tiene que ver con acercar a los estudiantes a participar de estos encuentros, de estas charlas, de estas conferencias, que bueno, nos obligó la virtualidad y el encierro a repensar encuentros de diferentes perspectivas, y bueno, que sea el inicio de un largo camino a continuar. Así que... Milagros, y me atrevo a decir algo que también tenemos, esperá para el aplauso, pero hay muchos estudiantes, qué bueno sería pensar en alguna de las ciclo de las charlas y demás, la presencia y la palabra de ellos, de los estudiantes, ¿verdad? O sea, de las experiencias de lectura, de lo que les parece. Bueno, creo que puede ser una propuesta interesante para el ciclo del año que viene. 2021. Y nosotros en la UNE tenemos unas jornadas de literatura decimonónica argentina, en donde los alumnos exponen sus trabajos, que obviamente este año no se pudo hacer por cuestiones lógicas, así que el año que viene las vamos a organizar junto con la UNAF y otras... coincidimos en el semestre, así que... como para que hacer una selección de trabajos que quieran ser, digamos, que los alumnos quieran participar, como para organizarlo y compartir, y que ellos también estén en el lugar de exponer sus producciones. Me parece genial tu propuesta, Marisa. Bueno, de mi parte, solo agradecimientos. Gracias a todas, todos. Todes. Hasta la próxima, entonces. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Muchísimas gracias por tanta atención. Muchísimas gracias a todos. Gracias, chicas, salieron hermosas las jornadas, las felicito. Gracias, Eve, hermosísima charla. No, y gracias a todas las colegas que vinieron. Las colegas, Liliana Manzana, Andrea Boco, Alejandra Nayim, estuvo también... Marilina Ibar. Vero Julián, todas las colegas estuvieron. Que no alcanzamos a ver todas las caritas. Sí, María Gracias a ustedes, chicas, me encantó verlas de nuevo, hace un montón que no las veía, así que lo disfruté un montón. Verónica también, Cecilia Corona Martínez también estuvo. Sí. Bien. Muchísimas gracias a todas.
Bien. Besos, gracias, Adiós. Eve, gracias a todos. No, pues nada, gracias a ustedes. Besos a todos. Gracias, Eve. Ah, por nada. Háganlo en así, segundo semestre, pero un poquito antes, así